Buenos días, estamos con Manuel Gestal, el presidente de Cáritas Ceuta. Director. Muy bien, perdón por el inciso. Bueno, el tema es que el responsable de Cáritas Ceuta, entonces queríamos presentar un poco al personaje, es decir, usted, ¿cuándo entró en Cáritas? Casi diría que nací en Cáritas, pero no. Llevo como casi 30 años aproximadamente trabajando en Cáritas, desde 30 años, podría decir, bueno, no sé la fecha exacta, no me acuerdo. No. Usted es militar, o sea, usted ha compaginado lo que es la carrera militar con... Bueno, sí, Cáritas, que duda cabe, que es un voluntariado, y pues sí, durante mi profesión, durante toda, he sido militar. Ahora soy militar retirado. Bien, o sea, usted está en Cáritas por vocación, es decir, que está, digamos, totalmente identificado con el proyecto. Totalmente. O sea, cualquier persona que quiere colaborar en Cáritas es porque piensa que lo que hace Cáritas le llena de alguna forma. Nosotros diferenciamos también un poquito del voluntario de Cáritas y lo que es el colaborador de Cáritas. Bien, tenemos como entidades que se dedican a la ayuda humanitaria dentro de lo que es la Iglesia. Tenemos a Cáritas, quizá también la Cruz Roja. No. Pues la Cruz Roja, ¿en qué se diferencia Cáritas de la Cruz Roja? Porque yo creo que hay gente que eso no lo sabe muy bien. Bueno, incluso nos confunden también con el Banco de Alimentos, o sea que... Sí. No, vamos a ver, Cáritas, para empezar, es la Iglesia. Hay la Iglesia católica. Porque la acción caritativa de la Iglesia se hace por dos organizaciones. Si es a nivel España, por ejemplo, lo hace Cáritas. Si es a nivel extranjero, proyectos en el extranjero, está focalizada sobre todo en Manos Unidas. O sea, a lo que es para casa, Cáritas, y a lo que es para el extranjero, de alguna forma, para hacer proyectos en los países del tercer mundo y todo esto, sobre todo, el gran peso lo lleva Manos Unidas. Manos Unidas, que es internacional. Y luego la Cruz Roja es ni más ni menos que una ONG, una organización no gubernamental. O sea, Cáritas no es una ONG, Cáritas es la Iglesia. Que no es necesariamente católica, la Cruz Roja, en principio sí. Pero... Bueno, la Cruz Roja, como todos sabemos, nació a finales del siglo XIX. Si no me equivoco, fue Henri Dunant el que la fundó en Suiza, y es una organización de ayuda humanitaria y que toda su función se dedica a trabajar en favor en los conflictos. Donde haya un conflicto, allí está Cruz Roja. Donde haya gente que necesite ayuda para los heridos, para todo esto, están en primera línea de combate. Nosotros, como Cáritas, estamos un poco más trabajando cada Cáritas dentro de su terreno, en ayudar a los más necesitados y a todas las personas en riesgo, pero nosotros trabajamos un poquito más en la exclusión social, para paliar y en por un lado la exclusión social y por otro potenciar que las personas salgan de la exclusión social, potenciar a la persona como tal. Bien, o sea que no solamente es una asociación caritativa, digamos, desde el punto de vista material, de que ayude con alimentos o ayude con ropa o cualquier otra necesidad que tengan las personas, sino que también se forman las personas. También se forman las personas y además otra de las misiones de Cáritas también es la denuncia social de cuando hay cualquier irregularidad o decir, de hecho en Cáritas se hace todos los años un estudio social en España, la Fundación FOESA, que hace un estudio importantísimo de cómo está la sociedad en España. Es más, muchas organizaciones están esperando al informe FOESA de los para decir que esto se está haciendo bien, dónde está el índice de pobreza, cómo está. Es un trabajo de referencia para muchas, incluso para el Estado. ¿Y es a nivel nacional? A nivel nacional. O sea que incluso, claro, como usted dice, el Estado se puede beneficiar de esas estadísticas que salen. Sí, porque además es un informe muy serio hecho por muchos profesionales y que mira todo, desde
Cuando el informe FOESA dice que el índice de pobreza en Extremadura es del 52%, por decir algo, ¿no? Sí, sí. No quiero decir que sean los datos, pero es porque ha habido técnicos que han hecho encuestas y han visitado el terreno, o sea que es un informe muy, muy fiable. Sí, ¿cuántos años lleva Cáritas en España? Pues Cáritas en España, o sea, el Ceuta se fundó en el año 64 y en España, si no recuerdo mal, hace nada que hicimos el año pasado los 75 años de Cáritas. O sea que del año 52. Hablando del 52, sí. 52. No, 47, perdón. 47. 75 años. Hicimos los 75 años el año pasado, Sí, si no recuerdo. sí, sí. Y digamos que Cáritas nace, claro, evidentemente, en función, en función del mensaje del Evangelio de Jesús, que el mensaje de la caridad. Es decir, Sí. A ver, es un mensaje que entronca perfectamente con la Iglesia, con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. No, Cáritas, repito, no es que entronque, es que Cáritas es la Iglesia. Es la Iglesia. No se entronca con la Iglesia, es la Iglesia como tal. O sea, Cáritas no hace su labor sino dentro de la doctrina de la Iglesia, la mano, el brazo caritativo de la Iglesia, a nivel nacional, dentro de cada conferencia episcopal, pues lleva Cáritas. Tenemos Cáritas España, Cáritas Europa y Cáritas Internacionales, por decirlo de alguna forma, la organización, ¿no? Pero es la Iglesia misma, no es una sucursal y no es, sobre todo, Cáritas no es una ONG, no es una organización no gubernamental. Cáritas, digamos, se nutre económicamente de la Iglesia o de gente que fuera de la Iglesia, aunque sean católicos, se dedican a hacer caridad de parte de su fortuna, de parte de su patrimonio. Sí. Cáritas se nutre fundamentalmente en un porcentaje muy alto de donativos de gente de bien que considera que la labor que hacemos en Cáritas es buena y entonces pues quieren colaborar. Quieren colaborar con Cáritas, gente que lo hace con dinero y gente que lo hace con su trabajo. O sea, no todo el que viene a Cáritas, decía hace un momento que tenemos en Cáritas tenemos voluntarios y colaboradores. Un colaborador de Cáritas es una persona que no es católica, que no es tal, pero que le gusta la labor que hacemos y dice, yo voy a echar una mano a Cáritas. Bien, entonces viene aquí, trabaja con nosotros y tal, pero no es católico. Que eso es una condición sine qua non para el voluntario. El voluntario de Cáritas es una persona que vive su fe, de alguna manera, haciendo la parte caritativa de la Iglesia y apoyado con el mensaje de Jesucristo, dice, al que te pide, dale, o al que te necesita, ayúdale. Entonces, él vive su fe, de alguna manera, apoyado en Cáritas. Ese es el voluntario de Cáritas. Los otros son, pues, colaboradores. Al final, el trabajo, lo único que se diferencia, por decirlo de alguna forma, un voluntario de un colaborador es el motivo que le impulsa a trabajar. Uno lo hace porque cree que es su fe, porque cree y otro lo hace porque cree que en Cáritas hacemos una buena labor y viene a ayudarnos. Que es algo socialmente útil, que es caritativo, Sí. que sí, luego pues la persona que está en la Iglesia, pues porque cree en todos los dogmas de la Iglesia y uno de los dogmas de la Iglesia más importantes es la ayuda al prójimo. Bueno, sí, no es que vamos a ver, la ayuda al prójimo, Trata a tu prójimo no es que como a ti mismo, ¿no? es Claro. intrínseco en la Iglesia, Claro. que forma parte de su nacimiento, ¿no? Evidentemente, sí. O sea, si no se entendería una Iglesia que no ayudara a los pobres. Claro. Cuando tenemos en cuenta que Jesucristo, ¿a quién vino a potenciar? Sí. A los pobres y a los humildes, y a los desechados de la sociedad. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Sí, Eso ya es anterior justo incluso a la Iglesia, es de la ley judaica, ¿no? De los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús nos lo puso más cerca, ¿no? Sí. Nos lo puso más cerca. Ama y ya está. Sí. Y nos trajo la doctrina del amor por encima de todo. Lo perfeccionó. Eso. Digamos que la doctrina del amor por encima de la doctrina En de sus la palabras ley. dijo él, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud a la ley. Eso es. Muy bien. Y bueno, y entonces, digamos, ¿cómo ve usted el futuro de Cáritas? El futuro de Cáritas, si yo tuviera no que... No es futuro a largo plazo, porque eso es muy difícil de ver, pero ¿Cuál sería mi deseo? Sí. Que Cáritas desapareciera. Como tal. ¿Por qué? Ya. Eso implicaría que no hay gente que nos necesita. Claro. Pero como eso, por desgracia, no va a suceder. ¿Por qué? Porque para que haya ricos hace falta que haya pobres.
Entonces, claro, es así. Y siempre la riqueza o la pobreza se va a medir en función de tal. El futuro de Cáritas, yo creo que Cáritas, si no existiera, habría que inventarlo. Pues sí. Hay quien dice que, bueno, mundialmente hay un 5% de la población que tiene el 90 o 95% de la riqueza y el resto solamente el 5 o el 10% de la riqueza mundial, aproximadamente. No me sé los datos exactamente, Sí. pero efectivamente que la gran riqueza del mundo está a manos de muchos menos de los que Sí. la podrían disfrutar. Exacto. Eso es. Sí. Entonces, en España, ¿ustedes pueden más o menos cuantificar el número de personas que se benefician de Cáritas en un año, por ejemplo? Pues a mí no me acuerdo ahora de los datos a nivel España, pero justo ahora acaba de salir, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, Sí. y en la diócesis de Cádiz y en la de Ceuta, que tenemos el mismo obispo, pues si no recuerdo mal, me parece que hemos ayudado a 56.000 y pico de personas. Lo cual es, En lo que es la parte de Cádiz que coge la diócesis, que no es la provincia entera de Cádiz, sí. y lo que es Ceuta. Aquí en Ceuta, por ejemplo, por bajar ya a la Cáritas más doméstica de aquí, de esta ciudad tan pequeña, pues nosotros atendemos solo en alimentación mensualmente a unas 2.600 personas, que son entre una cosa y otra, pues entre 500 y 600 familias todos los meses. Estamos hablando de una población entre 80 y 85.000 habitantes. Entre 84.000 me parece que somos ahora mismo, Sí. entre 83 y 84.000. No está mal, es un 5%. Sí. Casi. Sí. Casi un 5%. ¿Y usted cree que Cáritas debería crecer para adaptarse a las necesidades reales? Cáritas necesita... A nivel nacional. Bueno, Cáritas a nivel nacional tiene una estructura importantísima. O sea, Cáritas como tal cubre todo el territorio nacional a través de todas las diócesis, de las 70 diócesis que hay en España. Pues Cáritas cubre todo el ámbito del territorio nacional. Seguramente no llegamos a todos los sitios. Habrá sitios donde, o a lo mejor porque están cubiertos por otras asociaciones que se dedican también a la ayuda social. Pero donde haya un sacerdote, allí está Cáritas. Donde haya un sacerdote, allí está Cáritas. Entiendo. O sea, Cáritas depende, la base está en las parroquias. Entonces, todas las parroquias tienen su equipo de Cáritas. En el conocimiento que el párroco tiene de la parroquia, ¿no? Claro, Sí. si alguien conoce la sociedad más o menos a su alrededor, porque la trabaja todos los días, cada parroquia sabe dónde vive. Hay parroquias más grandes, parroquias más chicas, en la España vaciada o los pueblos más pequeños quizá haya menos curas, o incluso seguramente hay curas que tienen varias parroquias, varias iglesias. Pero bueno, pero sí conocen más de cerca y lo trabajan todos los días lo que es donde hay un párroco, hay Cáritas. Sí, vamos un poco al tema de la juventud, porque el otro día estuvimos entrevistando a un muchacho y hablábamos de la juventud en Ceuta y todo esto, y la juventud en España a nivel nacional. ¿Cómo ve el joven actual? Es decir, el joven actual es un joven que tiende hacia el materialismo, tiene ideales espirituales. ¿Cómo puede comparar el joven de ahora al joven de hace unos años? De cuando nosotros éramos jóvenes, por ejemplo. Yo era joven hace 50 años, pero bueno, todavía soy joven, por lo menos en espíritu. A ver, el joven de hoy en día, una de las cosas que a mí me parece es que le ponemos las cosas tan fáciles muchas veces que no las valora. No estamos asistiendo a una cultura del esfuerzo. O sea, no valoran, no tienen un valor de lo que cuesta ganar un euro. Porque muchas veces la culpa probablemente la tengamos los padres, porque se lo ponemos muy fácil, porque a lo mejor algunos no lo pasamos tan bien, tuvimos que trabajar desde muy jóvenes, o lo que eso sí sabemos, y no queremos que nuestros hijos pasen por eso. Que, bueno, puede ser una política o una actitud más o menos acertada, o no me atrevo a definirlo. Lo que sí, nuestra juventud hoy en día yo creo que adolece de valores. No tiene valores morales o éticos, y entonces está
todo volcado al consumismo, todo volcado al materialismo, sí. al poseer, y se está pasando mucho, desde mi punto de vista, muchísimo más en el poseer que en el ser. Y si nuestros jóvenes no les enseñamos a ser, tendrán muchas cosas, pero no serán, como persona, probablemente no se realizarán. Y eso da lugar, cuando una persona no está realizada de verdad en ser persona, con todo lo que conlleva ser persona, pues a veces se cometen barbaridades de no valorar al que tenemos enfrente. Y de valorarlo muchas veces por lo que tiene y no por lo que es. Sí, yo también comparto exactamente el mismo punto de vista. No sé si será su responsabilidad, no sé si es que nosotros nacimos en una época de dificultades, a lo mejor tuvimos que buscarnos la vida de mil y una maneras, pero es verdad que ahora pues, se nos encuentran todo hecho, aunque también hay un punto negativo, de mi punto de vista es que cuando salen al mercado de trabajo no encuentran. Entonces nosotros en nuestra época era diferente, teníamos cierta facilidad para encontrar trabajo. Hay una cosa que me está llamando la atención, que lo veía no hace mucho en la tele. Resulta que lo que tiene la salida, o sea, cuando todos queríamos ser universitarios, y ser universitario estaba reservado a lo mejor a una élite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se lo podían pagar, que no era así, porque yo soy de la época en la que había las universidades laborales y eso no se pagaba nada. Pero bien, curiosamente ahora lo que está saliendo es lo que no hay plazas, está todo lleno, que es la formación profesional, porque necesitamos gente muy capacitada para el trabajo diario. No todo el mundo puede ser abogado, ni todo el mundo puede ser técnico, o sea, universitario, ingeniero, arquitecto, no, tenemos que seguir trabajando y lo que tenemos que tener es los jóvenes mejor formados en la parte técnica y en la parte del desarrollo y en la parte de, yo qué sé, por decir algo, frío-calor. Si tenemos unos grandes técnicos de frío-calor, pues tendremos los mejores instaladores del mundo de frío-calor que hacen falta, porque los edificios se siguen construyendo y todo esto. Bien, no podemos, por eso ahora la formación profesional está tan valorada. Y además están saliendo de la formación profesional y se integran casi directamente en el mercado laboral. ¿Qué pasa con los universitarios? Por decir derecho, fisioterapia, tal, que no hay, el mercado a lo mejor está sobresaturado. No es así como está pasando ahora, por ejemplo, faltan médicos. Faltan médicos, ¿pero por qué? Porque no hay universidades a lo mejor que den sacado tantos médicos, o porque los números clausus de las universidades no dejan que sacan tantos médicos. Bien, pues pero eso es un problema que se lo tienen que plantear ahora a quien corresponda, a la sociedad civil o a los gobiernos que correspondan, pero no es un problema que se solucione ahora. Hacer una carrera son 5 años, o sea que tenemos que estar trabajando en el medio y largo plazo. Claro, que hay que organizarlo mejor, porque yo creo que la carrera de Derecho, por ejemplo, que está sobresaturada, economía, ¿qué más? Pues el tema de filología inglesa, filología hispánica, todo eso está sobresaturado. Entonces, a la hora de salir con un título, no se puede trabajar de eso, a no ser de que sea un escritor de primera línea, sí, claro. O que sea... Siempre salen, todos los años salen, ¿cuáles son las carreras más demandadas? ¿No? Claro. Pero claro, esas carreras más demandadas que hay ahora mismo, los que se apuntan ahora dentro de 5 años saturan el mercado. Y ya a lo mejor dentro de 5 años no es la profesión más demandada. Sí, y nos mandamos al paro. Sí. Luego también... había por ahí un refrán que decía que tenemos la juventud mejor preparada del mundo, ¿no? Que tenemos, todos son con títulos universitarios, pero no hay puestos de trabajo para ellos. Eso es, se tienen que ir a Alemania, entonces tenemos, tenemos a a licenciados y a todo esto pues sirviendo copas en los bares o trabajando como riders para llevar paquetería y todo eso, es que tienen que subsistir y bueno, y esos son, desde mi punto de vista, aún son gente que por lo menos intentan, o sea, trabajan y ya no son una carga para sus padres, pero es que hay muchísima gente que no encuentra trabajo y siguen viviendo de sus padres. Sí. Un hombre que ha terminado una carrera y sigue viviendo de sus padres. Pues eso es una anomalía que yo creo que se debe de corregir. Sí. Otro tema es, ya yendo un poco a la educación de los muchachos. En cierta manera, yo creo, según yo pienso y según mucha gente que yo he contactado piensa, yo creo que se está
sobre estimulando el aspecto de la sexualidad de los adolescentes. Es decir, vamos a ver qué significado tiene o qué sentido tiene que los profesores deban hablar de eso a los alumnos, pues, siendo que es un tema propiamente familiar, yo lo diría así. Es decir, suplir de alguna manera la educación paterna, encaminando a los muchachos a tal o cual sitio. Yo soy de los que piensan que los jóvenes deben ir al colegio a adquirir conocimientos. La educación se adquiere en casa. Con nuestros jóvenes, ahora mismo, yo creo que todo los intenta, o hay una especie de no quiero decir la palabra, pero bueno, quizá los estemos manipulando demasiado a los niveles que sea. Porque un adolescente de 12, 13 años, pues tiene criterios para algunas cosas, pero probablemente no tenga los criterios porque no tiene los conocimientos suficientes ni ha experimentado la vida suficientemente como para tomar decisiones. Bueno, pues, y son fácilmente influenciables, porque en todos los niveles, a un joven de 12 años lo podemos deslumbrar con, qué sé yo, con un juego de Goku, poniéndole, mira, es que esto es así, es que la sociedad es así, y él que se engancha a ese juego, que viven en las redes, pues podemos hacerle quizá más bien que mal. Esto es una opinión personal, casi como abuelo, más que como tal. Y nuestros jóvenes pasan demasiadas horas pegados a una pantallita. Sí, eso también. Ya no, o sea, las relaciones personales de los jóvenes, que son importantísimas, porque todos tenemos amigos de nuestra niñez y porque lo vivimos y porque hemos jugado al fútbol y nos hemos pegado patadas con él, o hemos ido al cine, o hemos descubierto incluso la sexualidad juntos en pandilla y en cosas de estas, pero que también en nuestros padres. Ahora los jóvenes se comunican a través del móvil, o de las redes sociales, o de la pantalla, pero viven, su mundo se reduce en muchos casos a una cosa de 10 pulgadas, en caso de los portátiles, o de 15, 17 o 23 pulgadas, o de las teles grandes que todos tienen en la habitación. Y siempre la misma información, la que va de nosotros. Siempre, no, sí. Siempre. Y este juego cómo va, y esto cómo está, y yo qué tal. Es más, con las redes sociales estamos hasta inventando un nuevo idioma. El otro día veía una pantalla que me hacía que, bueno, el otro día, sí, estamos volviendo a los jeroglíficos. Estamos escribiendo en WhatsApp y estamos mandando jeroglíficos. O sea, estamos volviendo a la cultura egipcia, poniendo monigotes tal, y estamos hablando así. Sí. Yo creo que los profesores, hombre, tenían que enseñar más valores comunes, digamos, valores comunes de la generosidad, lo que es erradicar el egoísmo, la violencia y todo esto, que es un tema totalmente necesario en la sociedad, que entrar ya en educaciones que intentan suplir a la educación religiosa, que es lo que a mí me parece inaceptable, ¿no? A ver, la educación religiosa es una cosa, partimos de la base que la religión es una cosa muy personal. A los niños, en principio, los padres, si creen en su propia religión, intentan, porque les va bien, educar a sus hijos en su propia religión. No hay nadie, o no debería haber nadie desautorizado desde fuera que le diga a unos padres cómo tienen que educar a sus hijos, por lo menos en la parte religiosa. Le podrán decir que por ley se pueden tienen que adquirir un determinado número de conocimientos, y eso es lo que tienen que hacer en el colegio, darles conocimientos. Pero la educación como persona y para crecer, y de valores, desde donde de verdad se adquiere, es en el seno de la familia, claro, o donde se debe de adquirir. También es verdad que conocemos familias que trabajan los dos, que vengan sus hijos por la mañana, algunos para desayunar, los menos, y algunas veces para cenar. Sí, pero bueno, ese es el tema ya social. Ese es un tema, sí, pero que tiene que... Por lo que sea, vivimos una sociedad materialista, que hace falta mucho dinero para todo, y que cuando trabajan dos personas se ponen las cosas más caras, en fin. Pero volvemos a lo que decía antes, volvemos al poseer, más que al ser. Eso es. Sí. Entonces, claro, una sociedad materialista, ¿qué nos impone? Poseer. Sí. Cuando una sociedad equilibrada y bien, es importante que se potencie el ser. Ser persona,
ser persona, ser solidario, ser tal, porque el hombre es bueno por naturaleza. No es verdad que el hombre sea malo. El hombre es bueno por naturaleza. ¿Por qué? Porque nacimos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es bueno por naturaleza. Dios es amor, es bondad. Ya está. Pues si nacimos a su imagen y semejanza, el hombre es bueno por naturaleza. Sí, luego se puede malear, lo podemos manipular, lo podemos hacer más bueno o más malo, pero el hombre por naturaleza es bueno. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Entonces, a los jóvenes hay que darles, enseñarles valor. Hay que sacar esa bondad que aflore y que porque se por mucho que quieran, y que inunde la sociedad. Por mucho que a veces nos duele, pero finalmente el bien triunfará. Yo pienso que sí. Siempre triunfará, siempre. Bueno, por lo menos eso esperamos. Pues muchísimas gracias y encantado de estar con usted. Nada, ha sido un placer. Y cuando necesite algo, pues aquí. Sí, deciros que muchas cosas de las que he dicho son de Cáritas, pues son datos de Cáritas, y otras cosas pues son también opiniones personales, como voluntario de Cáritas que soy, y que trabajo, y como católico practicante, o como le quieran llamar ahora esto, como una persona que vive su fe en el servicio a los demás. Claro, que intentamos hacer todo lo mejor posible para la gente que nos rodea, eso está claro. Una forma de evangelizar. Con nuestro trabajo día a día, decía uno, muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Pues es una forma en el término medio de por un lado la fe y por otro lado las obras, pues intentamos hacer lo que un día nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Oye, que tenemos esto, al que te pide dale, acompaña, al que te pide una milla, acompáñalo dos, y al que te pide la capa, dale también el manto. Si todo lo hiciéramos, probablemente viviríamos en una sociedad muchísimo más justa. Ojalá. Encantado. Pues nada, a vuestra disposición. Bueno.